Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 28 de octubre, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hoy celebramos la gran fiesta de estos dos apóstoles del Señor, San Simón y San Judas. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, qué hermoso lo que el Señor nos regala. En primer lugar, nosotros, dice, no podemos vivir ya como extranjeros, ni podemos vivir ya como huéspedes, sino que hemos recibido ese Espíritu del Señor. Decíamos anteriormente, el Nefesh, el Espíritu de Dios, el que nos vivifica. No somos de este mundo, queridos amigos. No somos de la carne, no podemos vivir según nuestro egoísmo, según lo que nos atrae, lleva de la carne las cosas superficiales, sino que para eso tenemos elementos mucho más importantes, que son los elementos del Espíritu. Y por eso dice, ustedes ya son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas. Y hoy, al recordar a estos santos que fueron capaces de reconocer, oye, en el seguimiento de Jesucristo como discípulos primero, para transformar su propia vida, tanto San Simón como también San Judas, como discípulos. El discipulado, es un aprendizaje en el camino hacia la santidad. Entonces ahora, como estos dos que le siguen a Jesús ahora son apóstoles, es decir, enviados por el Señor. Pidamos también por intercesión de San Judas y San Simón, ser apóstoles en nuestras comunidades, ser apóstoles para los demás. Queridos amigos, pidamos esta gracia por la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.